Visca el Barça, visca el futbol, lluitant junts, mai estarem sols. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol. De les grades, el clam s'alça, jugadors valents que mai es cansen. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol, el sol. Hay jugadores que sin importar el tiempo que estuvieron en el Barça dejaron una huella permanente. Fichajes que en su momento la afición no entendió, que parecían nombres que no encajaban dentro del perfil de un jugador del Barça, muchos llamándolos fichajes random o simplemente decisiones equivocadas de la dirección deportiva, pero que al final sorprendieron y dejaron callados a muchos. Conozcamos en este top a aquellos jugadores de los cuales no se esperaba nada, pero terminaron siendo recordados para siempre. Número 5. Kessié. Para este fichaje nos tenemos que remontar al verano de 2022. Aquel mercado de fichajes deslumbrante que tuvo el Barcelona, una ventana de traspasos que podría considerarse la mejor en la historia del club. La situación económica no era muy favorable, pero Laporta junto con Mateo Alemán se encargaron de hacer distintas maniobras para darle a Xavi las piezas necesarias para conformar y consolidar un equipo competitivo. Así fue como llegaron Lewandowski, Rafinha, Koundé, Héctor Bellerín, Marcos Alonso, Christensen y este último, Franck-Yannick Kessié. Al inicio no existía demasiada expectativa respecto al marfileño, se esperaba que pudiera ganarse algún sitio dentro de la plantilla, que sorprendiera a lo largo de la temporada, pero nada más allá de eso. Tomemos en cuenta que en medio campo el equipo ya contaba con Busquets, Pedri, Frenkie de Jong y un recién surgido Gavi. Al tener el rompecabezas prácticamente armado en esta zona del campo, era difícil que Kessié tuviera un rol protagónico. Los minutos que tuvo fueron muy pocos y junto a una lesión en el tramo decisivo de la temporada 22-23, las cosas se complicaron más. Pero bien dicen que hay jugadores que no brillan todo el tiempo, sin embargo aparecen cuando más los necesitas. Para el final, Levi toca de fuera, qué bonito para Valde, peligro de Y así, en un instante, el jugador del que menos esperaba marcó el gol con el que prácticamente se selló el título de Liga en 2023. Un gol que hizo vibrar al Camp Nou como nunca. Es por esto último que la afición nunca olvidará a Kessié. Sí, fue tan solo un gol, pero uno determinante para el logro más importante de esa temporada, algo que es más valioso en comparación a lo que otros jugadores con mayor expectativa y mayor tiempo en el club no pudieron lograr. Con todo, Franck-Yannick solo pudo disputar esa temporada como culé, pues en el verano del mismo año se marchó traspasado al Al-Ahly por 12 millones de euros. Una gran negociación, pues el exjugador del Milan había llegado gratis a la ciudad condal. Kessié ha seguido mostrando públicamente su cariño por el equipo, sobre todo a inicios de 2025, cuando asistió a la final de la Supercopa ante el Real Madrid, donde se dio la oportunidad de acercarse a los jugadores, celebrar como un culé más la goleada de esa noche y dejando claro que siempre llevará los colores del Barça en el corazón. MVP. Oh, look who's here, Franck Kessié. We won. Nous avons gagné. Tenemos un partidazo de Barcelona. Visca Barça. Cuidado, Lucky Charm. Kessié, de no encajar en el club, a héroe del clásico. Número 4. Paulinho. 2017. En plena era Bartomeu, el club buscaba reforzarse después de una temporada complicada y tras la salida de Neymar al PSG, que había sido una baja sumamente sensible después de lo que representó el brasileño para el club en años anteriores. Dinero había bastante, pues Al-Khelaifi soltó 222 millones por Neymar. Lo que no había era planificación deportiva, pues lo que teníamos era esto.
Allí venía Messi, allá dimos la Presi, donde llama Enrique, me regalan la Monique. 40 millones por un jugador que venía de la liga china sonaba como una locura y déjenme decirlo, sí lo fue. Fue una de las tantas tonterías del Bartolo que terminó por llevar a la ruina al club. Afortunadamente, lo de Paulinho, dentro de todo, terminó saliendo bastante bien. Al inicio no paraban de llover memes, burlas y prácticamente nadie entendía qué estaba pasando, pero en cuanto la temporada 17-18 inició, la opinión cambió drásticamente. Con el dorsal 15 en la espalda, Paulinho inició a marcar y marcar goles, volviéndose determinante para Ernesto Valverde, que también estaba en su temporada debut. Poco a poco esa burla e incredulidad se fue convirtiendo en una grata sorpresa, y esta sorpresa en un respeto por el jugador. En 49 partidos con el club marcó 9 goles y dio 3 asistencias. De hecho, en la liga fue el tercer máximo anotador del equipo detrás de Messi y Luis Suárez. Participó y rindió muy bien en partidos importantes. También anotó en la remontada a la Real Sociedad de Anoeta, donde el Barça rompió una racha de 7 partidos sin ganar en San Sebastián. Así que lo que muchos veíamos como un fichaje absurdo terminó siendo el mejor de la temporada, con todo y que en ese año también llegaron Dembélé y Coutinho. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro video. Al final el Barça también hizo negocio con él, pues se marchó de vuelta al Guangzhou Evergrande por 50 millones de euros, 10 más de lo que había costado y después de haber conquistado la Liga y Copa del Rey en 2018. Para los que se lo preguntan, actualmente Paulinho está retirado desde septiembre de 2024 después de pasar sus últimos años en el Corinthians. Antes de continuar con el top, los invito a que se suscriban al canal y dejen su like si les gustaría más contenido de este tipo. Comenten qué opinan sobre estos jugadores de los que hablaremos en el video y qué otros más hubieran incluido ustedes en este top. Si eres aficionado del Barça y ves esta camiseta, ¿qué te recuerda? O más bien, ¿a quién recuerdas? Efectivamente, el siguiente en nuestro top es Luuk de Jong. Un jugador que si a Paulinho nadie lo veía en el Barça, a Luuk de Jong mucho menos, un delantero de un estilo completamente opuesto a lo que un entrenador de filosofía cruyffista buscaría, pero es que he ahí el problema. En ese momento el club contaba con un entrenador que también representaba todo lo opuesto a lo que es el estilo Barça. ¿Qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki. El fichaje de Luuk de Jong fue una petición completamente personal de Ronald Koeman. Sí, la situación económica estaba bastante por los suelos, pero estoy seguro que incluso así no es un nombre que la junta directiva se planteaba. Finalmente, entre este tema del dinero y la etapa difícil que el club atravesaba, se le cumplió su deseo a Koeman. Que tú dirías, bueno, ya el señor Tiki-Taki tiene un elemento que él pidió, que sabe cómo manejarlo para sacar su rendimiento al máximo, tiene idea de qué es lo que puede hacer con él. Pues no, el rendimiento de Luuk de Jong con él fue tal cual lo que muchos esperábamos. Pero no todo terminó ahí. Tiempo después, Xavi tomó las riendas del Barça y la cosa cambió bastante. De pronto, Luuk de Jong empezó a convertirse en el salvador del equipo en muchos partidos. Cuando los culés tenían problemas para anotar, ahí aparecía, entrando en los últimos 10 minutos y metiendo goles que daban puntos fundamentales en la liga, una liga donde lo que se buscaba era permanecer en puestos de Champions. Sin la ayuda de Luuk the GOAT, esto se hubiera complicado más. Si vemos la estadística, de los 7 goles que hizo esa temporada, 4 de ellos fueron en los últimos 15 minutos de partido. De pronto, Luuk se convirtió en un héroe silencioso y un delantero determinante. Pasó de ser criticado e incluso abucheado en algunos partidos a ser ovacionado por todo el Camp Nou, y esa es otra de las cosas que se valoran de Luuk de Jong, porque pese a que siempre tuvo muchas críticas, ataques de la afición, él siempre se mostró comprometido y con mucho profesionalismo. Se entregó al club por completo pese a que prácticamente todo le jugaba en contra. Personalmente lo considero como un ejemplo de compromiso, no solo hablando del fútbol, sino en ámbitos generales. Así fue como Luuk de Jong se despidió en 2022 como un jugador al que siempre se le tendrá un cariño inmenso.
Hasta la fecha muchos culés lo siguen apoyando en redes sociales, comentándole sobre sus partidos pese a que ya no está en el Barça. Un contraste impresionante, al principio eran comentarios de odio y al final ha sido una relación muy entrañable entre Luke y nuestro Barcita. El siguiente en la lista es uno cuya salida está muy reciente, nuestro león vasco, Íñigo Martínez. Íñigo llegó en el mercado veraniego del 2023. El Barça venía de conseguir el título de liga tras 4 años sin lograrlo y las expectativas para esta nueva temporada eran bastante altas. El mercado no fue de los mejores, pues el tema de las inscripciones y la novela que ya conocemos de cada año no permitió las mejores operaciones. Los jugadores que aterrizaron en Barcelona aparte de Martínez fueron Oriol Romeu, Vitor Roque, Joao Cancelo, Joao Félix e Ilkay Gundogan. La expectativa de la afición estaba más enfocada en estos últimos. En ese momento, Íñigo Martínez parecía un fichaje poco necesario, un jugador de 32 años que venía de no poder jugar por lesiones y problemas físicos, no parecía lo que el club necesitaba. Además, el equipo de Xavi venía de una temporada donde la línea defensiva conformada por Valde, Araujo, Christensen y Koundé había sido la mayor fortaleza del Barça. El fichaje de Íñigo Martínez no encajaba mucho por el lado que lo viéramos y de hecho no tuvo el gran protagonismo en su primer temporada. Fue hasta la 2024-2025 cuando el defensor dio un paso adelante. Ya con Flick al mando, Íñigo tuvo una transformación impresionante, llegó a un nivel nunca antes visto en su carrera, con 33 años alcanzó el punto más alto, algo poco común en un futbolista. Se convirtió muy pronto en una pieza fundamental para Hansi Flick y formó una dupla memorable junto a Pau Cubarsí. La presencia e importancia del vasco en el equipo era visible en cada partido. La forma de cortar las líneas de pase del rival, su salida de balón, así como la solvencia defensiva que aportaba fue fundamental para que se consiguiera el triplete doméstico en 2025, Liga, Copa y Supercopa. Además de lo futbolístico, Íñigo adoptó con mucha pasión los colores blaugrana, tomó un rol de líder dentro del vestuario y mostraba la garra y ambición de ganar dentro y fuera de la cancha. De una forma sutil le dice: ¿a dónde vas con el chaval? ¡Mal! De pronto, pese a que jugó toda su carrera en el País Vasco, parecía que Íñigo Martínez era culé de toda la vida. Su compromiso con el club le dio ante la afición un lugar especial en la historia del Barça. Nunca olvidaremos la valentía con la que sostuvo la bandera culé, así como sostuvo el equipo en muchos momentos importantes. La temporada 24-25 hubiera sido distinta en muchas cosas sin la presencia de Íñigo Martínez. ¿Y quién lo diría? De aquellos fichajes de 2023, de los cuales se esperaba que el primero en irse por no tener espacio en el equipo iba a ser Íñigo, este último fue el único que quedó en la plantilla para el año siguiente, pues el resto terminó siendo traspasado o regresado a su equipo. Al final, el fichaje que nadie pidió se convirtió en la nueva leyenda que el Barça necesitaba. El último en esta lista es nada más y nada menos que Pierre-Emerick Aubameyang. Quizá el jugador que menos tiempo estuvo en el Barça, pero que mayor impacto ha generado. Llegó gratis a inicios del 2022 en una temporada sumamente difícil para los hombres de Xavi, que llevaba un par de meses frente al banquillo y tenía que remontar una situación muy complicada en todos los aspectos. Similar a otros casos de este top, no parecía que Auba fuera la mejor opción, un delantero ya veterano que llevaba tiempo sin destacar mucho en la élite. Económicamente fue lo más viable y desde aquí empezamos con lo mucho que el jugador ayudó al club, pues desde un inicio aceptó bajarse el sueldo de una forma muy significativa para no comprometer el tema del fair play financiero. Sin mayor expectativa, no tardó mucho tiempo para que viéramos que Auba no sería un fichaje que pasaría sin pena ni gloria, sino todo lo contrario. Unas semanas después de su debut, anotó su primer hat-trick ante el Valencia en Mestalla y fue el protagonista de uno de los clásicos más recordados en años recientes. Con 2 goles, una asistencia y una celebración memorable, Aubameyang lideró la goleada 0-4 que el Barça le metió al Madrid en el Bernabéu. Una de tantas. Terminó la temporada 2021-2022 con 13 anotaciones en 24 partidos, una gran estadística y que en palabras de Xavi terminó siendo un regalo caído del cielo. Bueno, Oba ha sido un regalo caído del cielo prácticamente, porque es un jugador que es positivo, que ha entrado muy bien en el vestuario, se adapta perfectamente a las circunstancias del equipo
La afición siempre lo recordará como uno de los delanteros más determinantes en la historia culé. Muchos lo consideran leyenda y es algo muy loco porque Aubameyang estuvo tan solo unos meses en el Barça, pero el impacto fue tal que parecía llevar años siendo el líder goleador del equipo. Su sonrisa, carisma, amabilidad y buena actitud también ayudaron a generar esta enorme conexión con el barcelonismo. El mismo jugador ha expresado en distintas ocasiones que la mejor etapa en su carrera fue su paso por Barcelona. Ah, Barça. Ah, Barça. Ça, c'était fort aussi. Je pense que j'ai passé les 6 meilleurs mois de ma carrière. Franchement, j'ai jamais autant apprécié jouer au football et aller à l'entraînement. Je vous dis la vérité, j'allais même les jours off à l'entraînement. Donc, pour vous dire, c'était vraiment... Está incroyable. Cuando Aubameyang se marchó fue una salida muy triste, pues principalmente se debió a problemas financieros. En septiembre de 2022 se acordó su traspaso al Chelsea por 12 millones de euros. Oh, no, 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 no. Todo tembló dentro de mí. Yeah. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba. Pierre-Emerick Aubameyang en 6 meses logró dejar su huella en el escudo del Barça por la eternidad. Antes que pase más tiempo contigo. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden dejar su like y comenten qué otro top les gustaría que trajéramos al canal. Compartan el video y suscríbanse para que no se pierdan del nuevo contenido y nuestras transmisiones. Sin más, yo me despido y ¡Visca el Barça! Visca el Barça, visca el futbol.